Me llamo Alejandro. Quizás muchos no me conozcan. Todos me conocen aquí por Don Alex. Tengo el privilegio de estar aquí ya casi 16 años. Ha sido pues de mucha bendición estar trabajando aquí con el pastor y de verdad que le doy las gracias a Dios primeramente y al pastor Alfonso y Betina por permitirme compartir la palabra de Dios. Siempre es un gusto para mí, un placer que ellos me presten el micrófono para compartir lo más hermoso que tenemos, y es la palabra de Dios. Así es que vamos a comenzar el día de hoy con un tema que está de risa. Se llama así, mira. ¿Lo ven? Le digo, pastor, voy a hablar de esto, y se empieza a reír. Bueno, Alex, está bien. Fue sin querer, queriendo. Hay muchas cosas que podemos discutir sobre eso, pero yo quiero ver primeramente una parte de la Biblia que está en Romanos 7, 14, 25 para respaldar más que nada el título. Quizás te va a parecer un poco como un trabalenguas, como ¿what? ¿Qué dijo? Porque sí, la verdad, yo el sábado que lo expuse por primera vez me les quedaba viendo así y veía muchas caritas así como no entiendo. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera, y sobre todo que el Espíritu Santo te dé la sabiduría, y a mí también, para poder entenderlo, porque también yo no lo entendía, pero gracias a Dios que me ha dado la sabiduría para entenderlo. Bueno, dice Romanos: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que quiero, y si hago lo que no quiero, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, hablando Pablo. Pero según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis mandamientos que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, dice, doy a Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Está medio enredoso, ¿verdad? Pero está aquí en la Biblia. Fue sin querer. Es una frase que hizo famosa el hermano Chespirito hace muchísimos años. Parece graciosa, pero la verdad encierra una gran verdad de la condición humana. Muchas veces no queremos fallar. Muchas veces queremos hacer algo para bien y terminamos haciendo algo para mal. No sé cuántos aquí han hecho algo así. Queríamos hacer algo bueno y terminamos haciendo algo que no queríamos. Yo sí, yo lo acepto. He hecho cosas que quizás han ofendido a otros. Saliendo de aquí salgo y quizás se me atraviese alguien y la ira sale y me dice mi mujer: ¿y por qué? Fue sin querer. La verdad fue sin querer, pero te sale. Eso se llama carne. Y hoy vamos a hablar de eso.
del pecado que mora en nosotros y se llama carne. Cuando hacemos algo así, algo parecido, les contaba yo que yo tengo 4 nueras, no sé si estén por ahí una de ellas, pero a veces le digo el nombre de una, se lo digo a la otra. Y al contrario, suegro, no me llamo así, fue sin querer. Son palabras que utilizamos a diario, todos lo hemos utilizado, fue sin querer. Pero siempre, o a veces, en ese sin querer, hay un queriendo. La suegra que le dice el nombre de la novia que tenía tu hijo y ahora ya está casado. Wow. Ah, es que fue sin querer, pero si quisiste hacer algún daño e hiciste un daño. De eso voy a hablar. De eso quiero hablarles ahora porque quizás esto refleja la condición humana que vivimos actualmente tú y yo. En el deseo de hacer lo correcto y terminando haciendo lo contrario. Y cuando te platico esto, quizás tú vas a pensar y estés diciendo, es que eso es de alguien que está en debilidad, que no está bien cimentado en Jesucristo y por eso hace eso. De hecho, los teólogos han dicho mucho de este capítulo de Romanos, que estaba hablando de alguien que no era convertido, que no era un cristiano, pero la verdad a mí se me ocurrió relacionar estas dos palabras, porque sí, Pablo estaba hablando de él, de su condición humana, y esa es lo que les quiero hablar ahora. Nosotros pensamos que esto de fue sin querer solamente es de débiles, pero yo te voy a nombrar 4 personajes cercanos a Dios, que conocían bien a Dios, pero hicieron cosas sin querer. Hicieron algo que les trajo consecuencias. Y te voy a hablar, el primero es de Jonás. El mandato de Dios era muy claro. Ve a Nínive, pregona mi palabra, diles esto otro, haz esto. Nínive estaba para acá y él se fue para acá. Lo contrario, hizo totalmente lo contrario. Era un hombre de Dios, era un profeta. Y aquí nos habla, dice, se escondió de la presencia, se fue lejos de la presencia de Dios. ¿Alguno de ustedes le ha pasado por la cabeza estar lejos de la presencia de Dios? ¿No? Dios es omnipresente, está en todos lados. El profeta Jonás se le ocurrió irse lejos de la presencia de Dios. La condición humana fue sin querer. Él no quería hacerlo. Pero hay situaciones en que pasamos a veces por presión o por miedo. Hacemos cosas que no queríamos hacer. Y hay 3 causas aquí. Primera, era un profeta de Dios y conocía a Dios perfectamente y dijo, Dios los va a perdonar. ¿Para qué voy? Él conocía que Dios era un Dios perdonador, como tú y como yo lo conocemos así. Segundo, Nínive era enemigo de Israel. No se querían, no se toleraban. Miedo. Y tuvo también miedo porque eran muy violentos. Imagínate que yo fuera por toda la Juárez diciéndoles que son unos pecadores, que se arrepientan porque Dios va a mandar juicio contra... Es verdad, no, es verdad, pero imagínate en un pueblo violento y Jonás diciéndoles eso. Me van a matar. Miedo tuvo. Dios le dijo, ve, levántate y pregona, háblales. Dios los iba a perdonar. Él sabía perfectamente que Dios iba a perdonar a ese pueblo, pero por miedo
y rechazo a Nínive lo llevaron a hacer lo que no quería hacer, lo contrario. Y después que pasó todo eso, donde manda el Señor un pez y lo deja en la playa y todo ese proceso que pasó Jonás, al final de cuentas, yo me imagino a un Jonás diciéndole: Señor, fue sin querer. Ahí te lo dejo. Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos te nieguen, aunque todos se debiliten, aunque todos se vayan, aunque todos corran, Señor, yo no lo voy a hacer. ¿Qué hizo? Lo negó 3 veces. Delante de una criada y de varias personas que estaban ahí presentes, lo negó por miedo. Su corazón quería ser fiel, pero el miedo lo venció. Y yo veo esta escena. Cuando Jesús le dijo: te lo dije, Pedrito, que me ibas a negar. Ahora yo me pongo en el lado de Pedro, y ¿qué le ha dicho, Señor? Fue sin querer. Por miedo lo hice. Por temor a que me hicieran algo a mí. Perdóname, fue sin querer. Esa es expresión que nos saca de apuros momentáneos, ¿no? Pero hay una gran verdad en eso. Moisés, este hombre de Dios, un hombre que sacó al pueblo de Israel, vieron maravillas en el desierto, un pueblo quejón, un pueblo que de todo se quejaba, porque hacía calor, porque hacía frío, porque no había esto, porque no había el otro, un pueblo quejón. Un día le dicen: no tenemos agua, nos estamos muriendo de sed, danos agua. Va con Dios y le dice: Señor, ¿qué hago? Mira, bien claro, siempre los mandatos de Dios siempre van a ser claros. Dios le dijo: ve delante del pueblo, o sea, dame la gloria a mí. Delante del pueblo, háblale a la peña, háblale a esta roca y te va a dar agua. ¿Qué hizo Moisés? En su enojo, agarra una vara y golpea la piedra y le dice: ¿qué no nos vas a dar agua? Salió agua. Se sació el pueblo, pero hubo consecuencias. Dios le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Lo llevó a una montaña y le dijo: esta es la tierra prometida, pero tú no vas a entrar porque me desobedeciste, porque hiciste cosas que no estaban de acuerdo a mi voluntad, y hay consecuencias. Yo veo a Moisés, ya anciano, ya casi para morir, y le dijo: Señor, perdóname, fue sin querer. Cuarto, Aarón. Aarón, el descaro del pretexto. Aarón, un hombre de Dios. Aarón, que había acompañado a Moisés durante mucho tiempo y vio la mano de Dios en todo momento cuando cruzaron el desierto. Un día Moisés se fue a recibir las tablas que Dios le estaba dando y el pueblo 40 días y 40 noches no vieron la presencia de Moisés y dijeron: Aarón, haznos un Dios. Haznos algo palpable que veamos, que nosotros podamos adorarle y podamos agradecerle porque nos ha sacado del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Y este condenado de Aarón, ¿sabes qué hizo? Les hace un becerro de oro y conduce a todo un pueblo que conocía a Dios perfectamente a la idolatría. Hasta le dijeron: gracias por sacarnos de Egipto. Ese becerro condujo al pueblo de Israel a la idolatría. Moisés baja porque Dios le dijo: ¿sabes qué? Vete porque el pueblo se ha corrompido. Baja y lo primero: Aaroncito, ven para acá. ¿Qué hiciste? No. ¿Sabes qué? Dice: me pidieron un Dios y yo lo que hice, trajeron el oro y agarro y lo pongo en el fuego y que sale este becerro. ¡Qué mentira! ¿Por qué lo hizo? Por la presión, por el miedo. Moisés,
Moisés, perdóname, fue sin querer. Pilato se lavó las manos. Le dijo, soy inocente de la sangre de este justo, porque sabía perfectamente que Dios era un Dios justo, era un hombre justo, no merecía la muerte. Acción contraria, lo entregó para ser crucificado. Él sabía perfectamente que Dios no tenía culpa de nadie, pero se dio a la presión de la multitud y al miedo que tenía de tener problemas con su reinado. Su deseo era hacer justicia, pero terminó actuando en contra. Todos esos personajes, esos 4 o 5 personajes que te mencioné, todos querían obedecer. Todos querían ser fieles, querían vivir en santidad, pero en momentos de presión, en momentos de prueba, en momentos de debilidad, de descuido, hicieron lo contrario. Y esa es tu situación y es mi situación en esta tierra mientras tengamos esta carne. Hay momentos de debilidad que nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios nos manda. La frase fue sin querer. Nos recuerda que la lucha interna, hermano, es parte de nuestra vida. No se va a terminar esa lucha interna mientras estemos en este cuerpo. Es una realidad que nuestro corazón puede estar dispuesto. Yo puedo tener todas las ganas de servir a Dios, pero las fuerzas muchas veces no me van a alcanzar, porque no es con las mías, es con las fuerzas de Dios, con las fuerzas del Espíritu Santo en mi vida obrando. Y es ahí donde voy a hacer lo que Dios quiere. De lo contrario, pues sin querer. Esto nos enseña que la batalla no solamente está acá afuera, en la calle, está aquí adentro, está interna, y esa es la batalla más feroz, más cruel que podemos tener en nuestra vida, la interna. Pero también veo algo profundo aquí, veo aquí que aunque caigamos en ese no querer, aunque nos equivoquemos en hacer las cosas contrarias a las que Dios nos ha mandado, aunque tengamos nosotros que reconocer que hicimos lo que no queríamos hacer, siempre la gracia de Dios siempre va a ser mucho mayor que tu caída, que tu debilidad, que tu falta de fuerzas espiritual. Esa es la esperanza que yo quiero dejarte en este mensaje el día de hoy. Que la lucha es diaria, que la lucha es real. Todos los días vamos a tener ese tipo de lucha día tras día, pero Dios nos muestra su amor y su gracia, dándonos el perdón y su Espíritu Santo para fortalecernos en todas nuestras luchas. Hay luchas que se ven. Yo puedo ver a mi vecino, a un hermano, a un conocido luchar por sobrevivir en esta tierra, y más en Playa del Carmen, luchar por hacer algo. Lo veo, estoy viendo esa lucha, pero hay luchas internas que nadie ve. Yo puedo ver gente sonriendo, puedo ver gente feliz, pero hay una lucha interna, siempre va a estar esa lucha ahí. La lucha con el pecado es una de ellas. No sé si ustedes se acuerdan que Pablo, uno de los teólogos más grandes de su época, él se crió a los pies, dice la Biblia, de Gamaliel. Era un teólogo grandísimo, conocía toda la ley de arriba abajo. No había una ley que no la supiera y que no lo hubiera cumplido. Pero aquí no nos habla como teólogo. Aquí nos habla como un hombre igual que tú y yo. Un hombre que andaba cerca de Dios, que creía en Dios, que era fiel a Dios, pero también nos habla como un hombre que está luchando, un hombre que lucha una vida como la luchamos nosotros, una pelea que lucha como tú y yo lo hacemos día con día. Uno de los conflictos que estamos pasando nosotros ahora en la actualidad, en este mundo, no nomás en esa ciudad, en todo el mundo global, es un conflicto interno. No podemos nosotros escatimar o
eh, el poder del enemigo. Porque a veces lo minimizamos, decimos, no, yo ya conocí a Jesucristo y con eso basta. Sí, sí, basta conocer a Jesucristo, pero hay una lucha. Hay una lucha y a veces escatimamos eso. Hay personas que sonríen por fuera, pero por dentro están peleando una lucha tremenda. Una ocasión que estábamos ya casi por salir del hospital, yo estuve casi 2 meses, por ahí 1 mes y medio, en un hospital en la Ciudad de México. No conocíamos a nadie. Mi mujer tenía que comer conmigo en la cama y del hospital, se bañaba conmigo, no había dónde ir. Y un día llegó muy triste y le pregunté, ella está muy joven, yo le digo vieja, ¿qué tienes? Te veo triste. Dice, sí, porque yo veo toda la gente ahí afuera alegre, platicando, yendo, viniendo, trayendo, llevando, y yo estoy aquí sufriendo más de 1 mes, estoy triste por eso. Le dije, vieja, tú no conoces el interior de su corazón. Ellos, así sonriendo, están luchando, porque todos tenemos una lucha interna que nosotros no vemos, y aunque ellos estén sonriendo, por dentro traen una lucha interior feroz. No tienes por qué estar triste, porque Pablo fue uno de los hombres más usados por Dios. Él nos abre aquí su corazón, nos dice, quiero obedecer a Dios, pero fallo. Quiero cambiar, ya no quiero ser el mismo de antes, pero vuelvo a caer. Amo a Dios, pero lucho con mi carne. Sé lo correcto, sé lo que tengo que hacer, pero a veces hago lo incorrecto, lo que no quiero hacer. Y esto, Romanos 7, mi hermano, no es un reclamo de un incrédulo, es un reclamo de alguien que ama a Dios, que reconoce su debilidad humana. Y aquí Él nos enseña algo, 3 cosas. Primero, nos enseña que hay una realidad de nuestra naturaleza humana y se llama carne. La incapacidad humana para vencer esa carne por sí sola. No tenemos nosotros, tú y yo, la capacidad de vencer el pecado solos. No te atrevas a desafiarlo. El enemigo es tremendo. Tiene poder, limitado, pero tiene. Pero ¿sabes qué puede hacer? Cuando nosotros minimizamos eso. No sé si tengas la primera fotografía ahí. Este niño se llama Ted Moody, algo así. Este niño, si tú lo ves ahí, dices, ay, qué bonito niño. Ted Bundy se llama. Bonita carita, güerito, con su mamá en la playa. ¿Con la otra? Este hombre, a esa edad adulta, cometió cerca de 100 mujeres, mató. Murió en la silla eléctrica. En 1989 lo ejecutaron. 35 muertes de mujeres se le pudieron comprobar, pero fueron más de 100. ¿Saben por qué? Porque alimentó más su carne. Si ustedes leen la historia de este hombre, fue terrible. Pasó una infancia terrible y no quiso nada con Dios, sino que alimentó la carne. Y ese error lo llevó a cometer eso. ¿Por qué se los cuento? Ya está bien. ¿Por qué se los cuento? Porque a veces nosotros minimizamos el poder del enemigo y queremos con nuestras fuerzas quitárnoslos. El pecado no nos lo podemos quitar de nosotros. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros queremos quitarlo por nuestra propia fuerza? Nos hundimos más. Sin la ayuda de Dios no podemos
quitar el pecado que abunda o que vive todavía en nosotros. Por eso voy a pasar a Romanos y comenzar con el versículo 14. Voy a ir brincando algunos, pero por tiempo solamente. Versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanos, Pablo está reconociendo aquí que la ley no tiene la culpa de nada. La ley es espiritual porque viene de Dios. Así es, Dios puso la ley para que ellos en esos tiempos conocieran su pecado. Te lo voy a explicar de esta manera. En un espejo tú vas y lo que ves es tu condición humana, tu naturaleza. ¿Cómo estás? Despeinado. Si es por la mañana, aquí ya sabes cómo. Estás viendo cómo estás despeinado. Pero el espejo no me va a proveer la herramienta para que yo me peine. Soy yo que tengo que hacerlo, buscar un peine y peinarme. Eso se llama ley. La ley solamente me hace ver mi pecado delante de Dios, pero no me salva. Así que los que llevan la vida de acuerdo a la ley no son salvos. Necesitamos a Jesucristo. Esa es la ley. Por eso él está diciendo, la ley no está mal. La ley es espiritual, la ley viene de Dios, pero el problema aquí, dice, soy yo. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley solo es el conocimiento del pecado. La ley no es mala. Dice, aquí el mal soy yo. Y sigue diciendo, mas yo todavía soy carnal. Todavía soy de la tierra. Todavía soy un mortal. Es importante aquí decirles algo. Pablo no está diciendo, todavía estoy en la carne. No, está diciendo que la carne sigue estando en él. Él ya fue libre del pecado. Él ya fue libre de la maldad, pero el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque soy carnal. Porque estoy en la carne todavía. Mi carne. No vivo según la carne, mas la carne no me deja. Reconoce él que aunque la ley es perfecta, él mismo sigue teniendo un conflicto interno por su naturaleza humana marcada por eso, por la debilidad hacia el pecado. Sigue diciendo vendido al pecado. Vendido al pecado es una metáfora de alguien que vendía a otro, era su esclavo. O sea, era esclavo de otro. Tenía su amo. Aquí Pablo describe algo así. Yo era esclavo del pecado. Fui vendido al pecado. Nacimos así, nacimos en pecado. Y reconoce algo, que por su propia fuerza no puede librarse de ese pecado. La idea es esta, hermano, que aunque nosotros como creyentes ya no estemos en la carne, ya no nos gobierna la carne, porque ahora nos gobierna Jesús, ahora nuestro Rey es Jesucristo. No quiere decir esto que no tengamos un remanente todavía en nosotros. La carne todavía sigue estando en nosotros. Esa parte residual que no va a terminar mientras estemos aquí en la tierra, no la vamos a poder acabar. Ese remanente no redimido sigue siendo pecaminosa, y a consecuencia de esto, una guerra cruenta, una guerra cruel se desarrolla todos los días, a cada instante, a cada paso que nosotros damos en esta tierra. Ahí está esa pelea. ¿Y sabes por qué, hermano? Te lo voy a describir de esta manera. Cuando tú perteneces a un equipo de fútbol, vamos a ponerle, le vas a la América y hasta tu carro lo pintas de amarillo. Eres fan. Ahí vas con él. Ah, pero cámbiate a las Chivas. Hicieras de la porra.
no te la acabas. Todos los días te van a estar. ¿Por qué? Porque te cambiaste. Ya no caminas con ellos, ahora eres el contrario. A veces dicen, es que yo desde que me convertí, me encuentro con el chamuco todos los días. Pues sí, antes no, porque caminabas en el mismo sentido que él. Ahora no, ahora me lo encuentro de frente. Dice mi hijo, no es lo mismo hablar del diablo que verlo venir. No. Estás en otro equipo. Ya no perteneces a su equipo. Ahora eres mi contrario. Y ahora no voy a descansar hasta hacerte caer. Hemos sido liberados, hermanos, nosotros de la esclavitud del pecado, pero no de la influencia del pecado. Ahí va a estar molestándonos diario. Diario va a estar. El mismo Pablo decía, tengo un aguijón aquí que ya le he dicho a Dios que me lo quite y no me lo ha quitado. Me dijo, bástate con mi gracia. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Basta con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo para que nosotros caminemos en santidad. No importa que la carne esté ahí. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, no entiendo lo que hago. No sé por qué lo hice. Fue sin querer, no lo hice queriendo. Eso es una confesión bien asombrosa. Los que tienen hijos pequeñitos o no tan pequeños, ¿cuántas veces no le han dado su moquetiza al menor? ¿No? O agarran una piedra y se la avientan al vecino, a la ventana del vecino. Pregúntale, o le has preguntado, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te va a decir? Fue sin querer. No lo sé. No sé por qué lo hice. Esa es la contestación. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. No sé lo que hago, la verdad. No lo entiendo. No entiendo lo que hago. Hay una confusión interna. Hay una como falta de coherencia entre lo que quiero hacer y lo que yo hago. No hay congruencia ahí. Entonces por eso dice, la verdad no sé por qué hago esto. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu. Ahí está la contestación. ¿Por qué lo haces? Porque el deseo de la carne así es. Ahí va a estar. No te lo quitas. Carne va sobre espíritu. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué está probando él en esto? La ley de Jehová es buena, es perfecta, es de Dios, es santa, viene de Dios. Pero no basta. No basta. La ley sin obras no es buena. No sirve para nada. La ley es buena. En Playa del Carmen tenemos leyes de tránsito que si no las acatamos tenemos consecuencias. Pásate un alto y te dan una infracción, o tienes un accidente, provocas un accidente, pero hay consecuencias. ¿Qué pasa? ¿La ley está mal? No, la ley está bien. Lo único que estoy transgrediendo esa ley soy yo. Eso está diciendo Pablo. Yo sé que la ley no es mala. El mal está en mí, el mal está dentro de mí. Yo estoy mal, no la ley. Nos muestra aquí que el creyente, aunque seamos hombres regenerados, mujeres regeneradas, mujeres cambiadas, hombres transformados por el Espíritu Santo, todavía vamos a experimentar esa tensión, ese pleito dentro de nosotros. Cuando nosotros fallamos, entonces confirmamos que la ley es buena y que lo que está mal dentro de nosotros es la carne. Versículo 17. De manera dice que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pareciera como un pretexto, una disculpa. Ya no lo hago yo. Ya no lo hago yo.
Ya no soy culpable de lo que hice porque es el pecado que mora en mí. No es eso. Pablo, ¿sabes de qué nos está hablando? De un autoanálisis de él. Y está diciendo, no, lo que yo hago, no lo hago porque yo sea pecador o porque quiera hacer la maldad, sino que hay un remanente en mi interior que me hace hacer aquello. Entonces dice, aguas, hay algo que estoy haciendo mal, que no tengo controlado, pero que lo hago. Hay algo que yo sé que tengo que hacerlo bien, pero lo hago mal. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Distingue Pablo entre su voluntad regenerada y la naturaleza pecaminosa. Es lo que está haciendo en este análisis. Se autoanaliza y dice, ah, caray, entonces hay una voluntad regenerada, pero hay una naturaleza pecaminosa que aún habita en él. Eso es lo que él sacó de su análisis. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Yo le dije cuando me convertí al Señor, Señor, yo quiero que tú seas rey de mi vida, que gobiernes mi vida, que tú seas el primero en mi vida. Pero dice Romanos 6:12, no reine el pecado. ¿Quién tiene que reinar entonces? Jesucristo. ¿Y cómo lo voy a lograr? Obedeciendo, haciendo su voluntad. Hay una infección interna, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Y tú no la ves, pero ahí está y te está haciendo daño. Eso es la carne. Ahí está. No la puedes quitar. Ahí está. Y nos está haciendo daño, pero ahí está. Versículo 18 dice, en mí no mora el bien. Me dice mi hijo, él es pastor de una iglesia, dice, pregunta a la congregación que si se consideran buenas personas. Todos van a decir que sí. Yo también voy a decir que sí. Yo me considero bueno. Dice, pero comparados con quién? Con el Chapo Guzmán. No soy bueno. Dice la palabra de Dios que no vemos. Dice ustedes, así dice la palabra. Ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, cuanto más mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo nos llama? Malos. No se ofendan, hermano, yo no lo digo. Es nuestra naturaleza. No somos nosotros. No es la voluntad regenerada, la voluntad de Dios, porque nosotros todos venimos a Jesucristo por voluntad propia. Nadie te trajo fuerza, nadie te obliga a que aceptes a Jesucristo. Es nuestra voluntad. Entonces, esa voluntad regenerada, hay algo que nos está impidiendo hacer la voluntad completa delante de Dios. Aquí Pablo está reconociendo la incapacidad humana de vivir en santidad, pero sin la ayuda de Dios. O sea, querer vivir una vida santa en esta tierra no vamos a poder. Sin la ayuda de Dios no vamos a poder. El querer siempre va a estar presente en nuestra vida. ¿Qué es eso? La voluntad regenerada. Pero el poder para hacerlo, eso solamente nos lo da el Espíritu Santo, que viene de Dios. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada puedes hacer. No podemos separarnos de Dios, porque ahí es donde gana la carne. Ahí es donde crece la carne y nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de hacer malas cosas, grandes cosas malas, pero también tenemos la capacidad de hacer cosas muy buenas, dependiendo hacia dónde se incline la balanza, el espíritu o la carne. Eso es una voluntad regenerada. Siempre la voluntad va a existir, pero no el poder.
Mientras no tengamos a Jesucristo en nuestro corazón y que Él reine en nuestra vida, es difícil que hagamos lo demás. No hago el bien que quiero. Versículo 19 es otra parte de Pablo. Dice, hay algo bueno que deseo hacer, pero no siempre lo logro hacer. ¿Qué es? Él conoce el bien, desea el bien, aprueba el bien, pero hay una fuerza interior, dice, que me impide vivir profundamente lo que yo deseo hacer. ¿Te has preguntado un día? Yo deseo servir a Dios, pero siempre hay alguien o algo que me impide hacer la voluntad de Dios. Esa es la carne, hermano. Aquí refleja la experiencia de todo creyente sincero de querer agradar a Dios, pero siempre fallar. Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Yo soy pecador, lo reconozco. Jesucristo murió por los pecados de ayer, los pecados de hoy y los pecados de mañana. No murió por unos nada más, no. ¿Por qué? Porque Él ya sabía que tú y yo íbamos a seguir pecando y seguiremos pecando mientras estemos en la carne. No somos pecadores, no. Somos santos que de vez en cuando pecamos, pero tenemos a Jesucristo que nos da el perdón a todos nuestros pecados. Pablo quería salir, intentaba salir, tenía una lucha desesperada en su vida, pero descubre que con sus propias fuerzas no se puede. Y brincamos al 21, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22, según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Tú vienes a la iglesia y te deleitas con los cantos, te deleitas con la palabra de Dios. Esa se llama hambre espiritual. Cuando alguien tiene hambre, ahorita que salgas vas a tener hambre y vas a ir a comer y disfrutas tanto la comida. Por eso dice Pablo, según mi hombre interior se deleita en la ley de Dios, me deleito en la ley de Dios. Eso es el hombre interior. El hombre exterior se deleita en la ley de Jehová, en su palabra. Esa es la comida del hombre, no de la carne. La carne no quiere eso. La carne quiere otra cosa. El verdadero creyente, como tú y como yo, amamos la palabra. Disfrutamos la palabra. Y me voy con el 23. Veo otra ley en mis miembros. Mente va sobre carne. Guerra interior. Alguien lo describió así, como dos perros que están dentro de nosotros. Feroces, peleoneros, les gusta el pleito. Y todos los días se están peleando. Pero ¿quién gana? El que alimentemos más. Si nosotros alimentamos al Espíritu con su palabra, con oración, entonces el Espíritu va a ganar. Pero déjalo y alimenta la carne. Es que ya no soy igual desde antes de que me convirtiera, ahora estoy peor. ¿Estás alimentando la carne o el Espíritu? Es una batalla interna constante, hermano. Termina Pablo diciendo, miserable de mí, delante de Dios. Esa es nuestra condición humana, miserables delante de Dios. Queremos hacer lo bueno y no lo hacemos. Pablo aquí descubre algo muy doloroso para él. En ese tiempo dice, conocer la ley no basta. Tener buenas intenciones tampoco basta. La fuerza humana tampoco basta. Y dice, yo no puedo vencer esta naturaleza pecaminosa. No puedo vencer esta carne. Por eso grita desesperado, miserable, miserable de mí. Es como si tú o yo dijéramos, estoy cansado de esta lucha constante. Ya no puedo seguir luchando. Ya no quiero hacer lo malo. Ya no quiero hacer eso que hice que ofendió a alguien. Ya no lo quiero hacer. Seguimos luchando.
Es una lucha constante. Es un reconocimiento a la incapacidad de nosotros mismos a poder vencer el mal con nuestras propias fuerzas. Aquí nos habla de un clamor sincero, de algo que está dentro de su corazón, pero no puede hacer la voluntad de Dios porque hay algo que lo impide, y eso se llama carne. Por eso tenemos que dejar de luchar por nuestras propias fuerzas. Como el que se está ahogando, hermano, lucha y lucha, y al terminar de luchar él dice: ya no puedo, necesito que alguien me salve. Porque cuando nosotros dejamos de luchar en nuestra carne, entonces Dios dice: ahí voy a entrar yo. Porque a veces pensamos que nosotros podemos salir de ahí. No podemos, estamos atrapados. Solamente Dios, con su misericordia, puede hacer lo que nosotros nunca vamos a lograr. La solución es Cristo. Para terminar, hermanos, quiero concluir con esto. Quizás tu vida hoy, hemos visto personajes que hicieron lo contrario. Tal vez te viste en algún versículo, en alguna ilustración, porque como ellos también nosotros luchamos, nosotros fallamos, nos frustramos. Pero escucha una cosa: no estamos solos. No estamos perdidos. No estamos sin esperanza. Y el día de hoy no se trata de prometer nada. No vamos a. ¿Sabes qué vamos a hacer? Rendirnos. Aprender a depender de Dios, no de nuestras fuerzas, porque no lo vamos a lograr con nuestras fuerzas. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Jesús. La vida cristiana, hermano, no es la ausencia de lucha, sino más bien la presencia de Dios en medio de esa lucha. Todos tenemos momentos como Jonás, como Pedro, como Moisés. Sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero terminamos haciendo lo contrario. Y aquí hay una muestra. En Mateo 26:41, Jesús mismo, estando en la tierra, Jesús 100% Dios, 100% hombre, dijo lo siguiente: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si Él lo dijo, vivió en la carne, vivió en esta carne como tú y como yo, y en un grito desesperado como Pablo: miserable de mí, dice: Señor, la verdad del espíritu, Él está dispuesto, pero esta carne que tengo no quiere. Ese es nuestro grito de ahora. No quiere mi carne obedecer, no quiere hacer la voluntad de Dios, se rebela. Por eso hoy tú y yo tenemos que reconocer los sin quereres que hemos pasado en la vida, y sabes que tenemos que entregarlos a Dios. No prometamos nada, entreguémoslos al Señor, porque a veces nosotros vemos una vida derrotada, una vida perdida, y dices: ya no hay salvación. ¿Sabes qué? Ahí Dios quiere mostrar su gloria. En esa derrota Dios quiere mostrar la gloria, porque la verdadera victoria no está en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo para mostrarnos el camino hacia esa libertad. La vida cristiana, mi hermano, no es un camino sin tropiezos, dice el pastor, sin tropiezos y sin problemas. Porque a veces pareciera que nos venden o nos muestran un evangelio de Huicho Domínguez: salud, dinero y amor. Pero no es así. Es que desde que yo me convertí a la religión, mi vida está peor. Sí, primero porque te metiste a la religión. Esto no es una religión. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una religión. Me fue peor. No tengo trabajo, me corrieron del trabajo, mis amigos me dejaron, me fue peor. No te quiero animar mucho,
Pero la vida cristiana no se trata de soluciones rápidas. No va a haber nada, no va a haber ningún problema. Tú métete aquí, vete aquí, ya estuvo. No, mi hermano, apenas empiezan los problemas. Porque la carne no va a dejar de molestarte todos los días. Es una batalla de todos los días, no de 1 hora, 2 horas, no del domingo solamente que venimos aquí y ya nos recargamos la batería y nos vamos y ya estuvo. No, saliendo de aquí, ahí afuera, vas a encontrar con esas telarañas que pone la carne para que caigas sin querer. Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, la vida en Cristo no es una perfección. Soy cristiano y soy de mundo de fe y mis problemas están solucionados. No. La lucha sigue. La lucha ahí está, no va a desaparecer, siempre va a estar esa lucha. Pero Jesucristo está a un lado de ti diciéndote: ¿sabes? Ven, no te quedes ahí. ¿Ofendiste a alguien? Sí. No te quedes ahí. Es que Dios no me va a perdonar. No te quedes ahí. La lucha es real. La lucha es real. No podemos minimizarla, hermanos. Es real. Ahí está. Mientras estemos en esta vida. Pero la gracia de Jesucristo que nos ofrece es mucho mayor que cualquier problema que tengamos con él. Eso es un pensamiento que te quiero dejar en tu mente. Aunque todos pasamos por las experiencias de Pablo, la respuesta a estos problemas que pasó Pablo, las experiencias que tuvo él, es no rendirse, no justificarse. Ya no lo hago yo porque es el pecado que mora en mí. No es justificación. No podemos justificarnos, sino más bien aprender a depender de Dios. Separados de Él no podemos hacer nada. ¿Qué quiere decir? Estar agarrados de Dios, porque si no voy a caer. Hermano, la Biblia nos muestra que Pablo no fue el único en vivir esta lucha. Jonás huyó de la voluntad de Dios. Pedro negó al maestro. Moisés se dejó llevar por la ira y el pueblo de Israel se inclinó ante un becerro de oro. Todos ellos quisieron hacer lo correcto como tú y como yo, porque todos conocemos a Jesucristo. Todos hemos aceptado a Jesucristo en algún momento y lo que pensamos o queríamos hacer en ese momento es hacer la voluntad de Dios. Quizá la hicimos por un tiempo, pero hay un momento de debilidad, de temor, que nos hicieron hacer cosas sin querer. Todos estos quisieron hacer lo correcto delante de Dios, pero terminaron haciendo lo contrario. Quizás hay algunos aquí que, como Moisés, en un momento de ira, en un momento de descuido, en un momento de debilidad, hicimos algo en medio de esa ira y ofendimos a alguien. No podemos quedarnos. Tenemos un Dios que perdona, no importa lo que hayas hecho. Dios nunca nos va a desechar. Él siempre hay un perdón para cada uno de nosotros. O quizá como Pedro, que alguna vez quizás negamos a
nuestra fe por miedo, por presiones de tu trabajo, que no querías que se enteraran que eres cristiano o que eres de la religión. Negamos nuestra fe. O quizás como Aarón, que por andar buscando algo espiritual buscamos en otras cosas y llegamos a la idolatría, a pedirle a cosas que sabemos que no tienen voluntad propia. Nos fuimos atrás de esos dioses ajenos. Pasamos por ahí también en algún tiempo, como Aarón o como Jonás, que corremos de la presencia de Dios porque no queremos saber nada de Dios. Huimos. ¿Cuánto tiempo podemos huir de la presencia de Dios? Un día Dios te va a alcanzar. No podemos huir de la presencia de Dios. O somos como Pilato, nos lavamos las manos y vemos la necesidad en la calle de las personas que necesitan primeramente a Dios, necesitan comer, necesitan un techo, pero yo me lavo las manos y digo, no son mi familia. Ahí ellos. Hoy quiero dejar algo en tu corazón para que tengas un pensamiento bueno en tu vida, en el día de hoy, esa mañana se te... Pero hay una cosa bien importante, ¿no? La lucha. Si tú estás luchando, eso no significa que tú estás derrotado. Porque muchas veces vemos a alguien, o alguien por miedo no viene y se sincera con uno y dice, estoy luchando con este pecado, estoy luchando con este vicio, estoy luchando. Y lo primero que decimos nosotros, estás en pecado. La lucha no significa derrota. Significa que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, está obrando en ti. Hay una lucha interna que nosotros no vemos. Esa lucha del Espíritu Santo contra la carne, y no la vamos a ver, pero quizás estemos luchando así. El pecado, mi hermano, puede habitar en tu carne, sí, ahí está, pero no gobierna nuestras vidas. Ya no, porque ahora la gobierna Cristo. El día que tú dejaste que Jesucristo entrara a tu vida, te dijiste, ven y gobierna mi vida. No quiero que el pecado gobierne mi vida, no quiero que esa carne me gobierne. Ven y gobierna mi vida. Eso fue lo que tú aceptaste cuando lo hiciste, esa confesión de fe. Pero Jesucristo, hermano, venció en la cruz por ti. Y en Él, solamente en Él hay libertad, solo en Él hay perdón, solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay poder para vencer la carne. No hay otro nombre, dice su palabra, dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Solamente en ese nombre que es sobre todo nombre, y que toda rodilla un día se va a doblar. No aquí, aunque sea en el infierno, pero ahí se va a doblar, porque Jesucristo es el único que tiene poder, el único que nos puede dar el poder para vencer esta carne. No eches en vaso roto lo que te he dicho, mi hermano. Acuérdate de esto: la carne ahí está, no va a desaparecer. Una vez le preguntaron a un pastor, un muchacho, le dice, ¿cuándo va a desaparecer este pecado de mí? Le dice el pastor, ¿sabes qué? 4 días después de que te mueras, nos vamos a asegurar que tu pecado desapareció. Eso quiere decir que nunca. Mientras tú y yo estemos en esta tierra, habrá alguien que se llama carne, y ahí va a estar hasta que te canses, hasta que digas, ya no quiero más esto, y le pidas ayuda a Dios
seremos más que vencedores. La Biblia no esconde personajes que hicieron lo contrario a los mandatos de Dios. Y esto a mí me enseña algo hermoso. Que Dios, Jesucristo, está trabajando con personas imperfectas como tú, personas comunes, personas que buscamos a Dios. Él está trabajando en esto. Personas que fallamos, que nos equivocamos, que lloramos, que luchamos día con día, pero que hemos aprendido una cosa: hemos aprendido a depender de Dios. Eso es lo que yo quiero dejar en tu vida, depender de Dios. Sí, dale un aplauso a Dios. Es depender de Dios, dejar de luchar tú solo. No estamos solos. Depender de Dios. Porque lo malo, hermanos, no está en caer. No. Todos en algún momento tuvimos un momento de debilidad y caímos. E hicimos cosas sin querer. Pero eso no es lo malo. Lo malo es quedarte ahí. Por eso te hago una invitación. Volvamos. No importa el tamaño del pecado que hayas cometido, la ofensa que hayas hecho, Dios tiene poder para perdonar. Solo en Él hay perdón, solo en Cristo. Venir a Él después de caer no es derrota. Jesucristo nos ama. Nada más y nada menos que por eso murió en una cruz, para que tú y yo escucháramos esto hoy. Él nos perdona, Él es fiel, Él es justo. Solamente, Señor, reina en mi vida. Que Dios te bendiga, hermano. Ponte de pie, vamos a orar.